Paul Walker no era solo Brian O'Connor, el agente encubierto de la saga Fast and Furious. Para millones de personas, era un símbolo de velocidad, carisma y nobleza. Pero detrás del rostro que conquistó la pantalla grande, existía un hombre complejo, reservado y profundamente humano. Un padre, un amigo leal, un amante del mar y los motores, y alguien que se alejaba todo lo posible del ruido de Hollywood. El 30 de noviembre de 2013, la noticia sacudió al mundo entero. Paul Walker había muerto en un accidente automovilístico a los 40 años. Las imágenes del auto incendiado, los titulares, las teorías, todo se volvió confuso, doloroso e increíble. Como alguien que vivía por y para los autos había perdido la vida de esa forma, ¿qué pasó realmente ese día? ¿Y qué dejó atrás este ícono de una generación? Este documental no busca revivir el morbo, ni aprovechar el dolor. Busca recordar con respeto y profundidad a un hombre que, más allá de la fama, dejó una huella imposible de borrar. Porque Paul Walker no fue solo una estrella. Fue un ser humano con valores muy claros, que vivía con una intensidad silenciosa y una generosidad pocas veces vista en el mundo del espectáculo. Durante los próximos minutos, vamos a recorrer su historia. Desde su niñez en California, sus primeros papeles en la televisión, su explosión mundial con Fast and Furious, hasta el impacto que dejó con su partida. Pero también vamos a mirar lo que pocos ven, sus pasiones fuera del set, su trabajo en causas humanitarias y el inmenso amor que sentía por su hija y su familia. ¿Qué hizo que su legado traspasara la pantalla? Porque, a más de una década de su muerte, su nombre sigue presente en millones de corazones. Esta es la historia de Paul Walker. Una historia de velocidad, pero también de sensibilidad. Una historia que comienza con una sonrisa y que aún no termina. Antes de los autos, la fama y las películas de acción, Paul Walker era simplemente Paul. Nació en Glendale, California, en 1973, en una familia de clase media. Hijo de un contratista y de una exmodelo, creció rodeado de naturaleza, tablas de surf y motores. Desde muy joven mostró una sensibilidad especial. No era el típico niño extrovertido. Era tranquilo, observador y profundamente curioso. Le fascinaba la biología marina, soñaba con explorar el océano y estudiar la vida submarina. Su primer contacto con el mundo del espectáculo fue casi accidental. Comenzó como modelo infantil, apareciendo en comerciales de pañales y cereales. Poco después, llegaron papeles en televisión durante los años 80 y 90. Series como Highway to Heaven o Touched by an Angel lo vieron crecer en la pantalla. Pero incluso en esos años, Paul nunca pareció obsesionado con ser famoso. Para él actuar era un trabajo más, no una ambición personal. Quienes lo conocieron de cerca dicen que Paul era una persona extremadamente humilde. No buscaba atención. Evitaba las alfombras rojas cuando podía. Prefería pasar su tiempo surfeando, conduciendo autos, acampando o simplemente compartiendo momentos con su hija Meadow, a quien consideraba el amor de su vida. Cuando hablaba de ella, su rostro cambiaba. Era ahí donde se notaba quién era realmente. Un padre entregado, con una ternura que contrastaba con su imagen de estrella de acción. Pero no era solo un buen padre. También era un amigo leal. Mantenía los mismos círculos de siempre, incluso después del éxito. Le gustaba rodearse de gente auténtica, ajena al mundo del espectáculo. Y aunque tuvo acceso a todo lo que Hollywood podía ofrecerle, nunca perdió el norte. No le interesaban los excesos, tenía los pies en la tierra. Uno de los aspectos menos conocidos de su vida era su pasión por la ayuda humanitaria.
En 2010, fundó Reach Out Worldwide, una organización dedicada a brindar asistencia rápida en zonas de desastre. Paul no solo ponía dinero, iba él mismo, se arremangaba, cargaba cajas, consolaba personas. Estuvo en Haití después del terremoto, en Chile, en Filipinas. No había cámaras ni prensa, solo él y su deseo genuino de ayudar. Este lado humanitario de Paul contrasta con la imagen que muchos tenían de él. Para el mundo era una estrella de acción, pero en realidad era un hombre profundamente empático, con un fuerte sentido de responsabilidad. Se preocupaba por los demás, por el planeta, por el legado que dejaba a su hija. Vivía con una conciencia rara en su entorno. Esa autenticidad lo hacía distinto. En un mundo donde muchos viven de apariencias, Paul era real, y esa realidad era la que conectaba con su audiencia. No solo veían a un actor talentoso, sino a una persona que irradiaba honestidad. Alguien con quien podían identificarse, alguien a quien podían admirar, no por su fama, sino por su forma de ser. Conocer a Paul Walker más allá de las cámaras es entender por qué su pérdida fue tan dolorosa. Porque no se fue una celebridad. Se fue un ser humano excepcional, cuya vida, silenciosa pero impactante, dejó una marca imborrable en quienes lo rodearon. Cuando en el año 2001 se estrenó la primera entrega de Rápido y Furioso, pocos imaginaban que estaban presenciando el nacimiento de una de las franquicias más icónicas del cine moderno. Y mucho menos que el rostro de Paul Walker se convertiría en parte fundamental de esa leyenda. Interpretando al agente Brian O'Connor, Paul no solo encontró el papel que marcaría su carrera, sino también una conexión profunda con el público que lo seguiría por generaciones. La película no era solo autos y acción. Era una historia sobre lealtad, familia y segundas oportunidades. Elementos con los que Paul, en su vida real, se identificaba. Su naturalidad frente a la cámara, su pasión genuina por los autos y su carisma innato hicieron que Brian O'Connor no fuera solo un personaje. Era una extensión de él mismo. Paul no era un actor interpretando a un amante de los motores. Él lo era de verdad. En su tiempo libre, restauraba vehículos, participaba en carreras legales y conocía a profundidad el mundo automotor. Esa autenticidad se sentía en cada escena. No actuaba, vivía el personaje. A lo largo de 7 películas, Paul se convirtió en el corazón emocional de la saga. Mientras la franquicia evolucionaba y se volvía cada vez más espectacular, él mantenía el equilibrio humano. Su presencia era el recordatorio de los orígenes de la historia. Una familia improvisada, unida no por sangre, sino por valores compartidos. El impacto cultural de Fast and Furious fue inmenso. Más allá del cine, generó comunidades de fanáticos, carreras callejeras, modas, videojuegos y un culto global por la velocidad. Y en el centro de todo estaba él. No solo como actor, sino como embajador de un estilo de vida. Era accesible, cercano. Alguien que a pesar del éxito, nunca se mostró superior. Sus compañeros de elenco lo describen como el alma del grupo. El que mantenía el buen ambiente, el que escuchaba, el que se preocupaba por los demás. Tenía una conexión especialmente fuerte con Vin Diesel, quien lo llamó su hermano dentro y fuera de la pantalla. Su amistad trascendió la ficción. Era real, profunda y visible en cada entrevista, cada rodaje, cada improvisación emocional. Paul tampoco se dejó atrapar por la fama. Mientras otros actores de su generación buscaban papeles en grandes estudios o intentaban reinventarse en dramas prestigiosos, él prefería mantener un perfil bajo. Participaba en proyectos que realmente le interesaban, sin importar el presupuesto o el reconocimiento. Para él, actuar seguía siendo solo una parte de su vida,
no su centro. La fama, sin embargo, llegó sin pedir permiso. Lo convirtió en un referente internacional. Y aunque siempre fue amable con sus fans, su prioridad seguía siendo su vida privada. En lugar de mudarse a Hollywood, vivía en Santa Bárbara. Iba a surfear en las mañanas, cocinaba en casa y prefería una conversación íntima antes que una gran fiesta. Fast and Furious le dio a Paul Walker una plataforma global, pero él le dio algo aún más importante a la franquicia: humanidad. Su mirada tranquila, su sonrisa honesta y su conexión con el espectador hicieron que miles de personas sintieran que lo conocían, que podían confiar en él, que de alguna manera también era parte de su familia. Entender el fenómeno de Fast and Furious es imposible sin entender el rol que Paul jugó en él. No solo como protagonista, sino como esencia. Fue él quien, con cada película, recordaba a todos que la verdadera velocidad no está en los autos, sino en las emociones que somos capaces de provocar. El 30 de noviembre de 2013, el mundo del cine y millones de fans recibieron una noticia imposible de procesar. Paul Walker había muerto en un accidente automovilístico. La información se esparció en cuestión de minutos. Redes sociales colapsadas, medios de comunicación en alerta y una sola pregunta en el aire: ¿cómo pudo pasar? Ese día, Paul asistían a un evento benéfico organizado por su fundación Reach Out Worldwide en Santa Clarita, California. Era una jornada tranquila, familiar, donde se recaudaban fondos para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas. Durante el evento, Paul se subió a un Porsche Carrera GT, conducido por su amigo y asesor financiero, Roger Rodas. Lo que debía ser un breve paseo de rutina terminó en tragedia. Minutos después de salir, el auto perdió el control en una curva, chocó contra un árbol y un poste de luz, y se incendió de inmediato. Ambos murieron en el acto. Las imágenes de los restos calcinados del vehículo recorrieron el mundo, acompañadas por una ola de incredulidad. No era solo la muerte de una celebridad. Era la pérdida de alguien que parecía invencible. Alguien cuya vida estaba asociada a la velocidad, pero no a la tragedia. El informe forense determinó que la causa fue una combinación de exceso de velocidad y pérdida de control. El vehículo iba entre 130 y 150 kilómetros por hora en una zona con límite de 70. No hubo drogas ni alcohol. No fue una carrera. Fue simplemente un accidente. Uno que ocurrió en un instante, pero que dejó un vacío eterno. Sin embargo, como suele pasar con las muertes inesperadas, surgieron muchas teorías. Algunos culparon al modelo del vehículo, conocido por ser difícil de controlar. Otros hablaron de un fallo mecánico. Incluso hubo quienes insinuaron conspiraciones absurdas, que rápidamente fueron desmentidas. Pero el dolor era tan grande que para muchos, aceptar la verdad resultaba insuficiente. La investigación oficial fue clara. No hubo fallas en el auto ni intervención externa. Fue una combinación de velocidad, asfalto deteriorado y un giro fatal. Pero eso no calmó el impacto emocional. Paul no era solo una figura pública, era un hombre joven, en pleno rodaje de una película con una hija adolescente que lo esperaba en casa. Su muerte no encajaba en el guión que todos queríamos para él. Fast and Furious 7 estaba en pleno proceso de filmación. Su ausencia fue un golpe devastador para el equipo, los productores y, sobre todo, sus compañeros. Vin Diesel lo describió como una pérdida personal, no profesional. La producción se detuvo por semanas. Nadie sabía cómo seguir. Y cuando decidieron hacerlo, usaron tecnología digital, dobles de cuerpo y a sus propios hermanos para completar las escenas. El resultado fue una despedida inolvidable. La última escena de la película
con Brian alejándose por una carretera paralela a la de Dom, es considerada una de las más emotivas de la saga. No solo porque marca el final de un personaje, sino porque encapsula el adiós a una persona real, a un amigo, a un hermano. La canción See You Again, compuesta para rendirle homenaje, se convirtió en un himno global. Más allá de los millones de vistas, lo que generó fue conexión. Un momento donde todos los que alguna vez sintieron algo por Paul pudieron decirle adiós de la única manera posible, con el corazón en la mano y los ojos llenos de lágrimas. El accidente de Paul Walker no solo apagó una vida, encendió un debate sobre la velocidad, la seguridad y la fragilidad humana. Y nos dejó un mensaje que aún resuena. Nadie está exento de lo inesperado, ni siquiera los héroes de la pantalla. Cuando una figura pública muere, su legado queda atrapado en una mezcla de nostalgia, admiración y preguntas sin responder. En el caso de Paul Walker, ese legado fue inmediato, auténtico y profundamente humano. Porque más allá de su carrera cinematográfica, dejó una huella que sigue creciendo con el tiempo. Reach Out Worldwide, la organización benéfica que fundó en 2010, sigue activa y más fuerte que nunca. Lo que comenzó como una iniciativa personal para ayudar a las víctimas de desastres naturales, se convirtió en una red global de voluntarios capacitados que responden rápidamente donde más se necesita. Cada misión que se realiza en su nombre es una extensión de su espíritu solidario. Pero su impacto no solo se mide en acciones humanitarias. Paul Walker dejó una profunda influencia en la cultura automovilística, donde es considerado un ícono de humildad y pasión real. No era un actor que fingía amar los autos. Era un amante genuino del motor. Su conocimiento, su respeto por la ingeniería y su constante curiosidad lo convirtieron en un referente respetado tanto por profesionales como por aficionados. También dejó una marca indeleble en quienes lo conocieron. Compañeros de rodaje, amigos cercanos y familiares siguen hablando de él con un cariño que trasciende lo profesional. Era ese tipo de persona que hacía sentir vistos a los demás, que prefería escuchar antes que hablar, que ayudaba sin hacer ruido. Su hija, Meadow Walker, ha continuado su legado desde otro lugar. A través de la Fundación Paul Walker, impulsa causas sociales, becas y programas educativos. En cada proyecto se siente la esencia de su padre: discreción, autenticidad y amor por los demás. Es un legado de valores, no de fama. El cine también lo inmortalizó. Sus escenas, su mirada, su voz, permanecen intactos en cada reproducción de la saga Fast and Furious. Pero su verdadera permanencia está en el corazón de quienes lo entendieron más allá del personaje. Paul Walker murió joven, pero vivió con intensidad. Su vida fue un testimonio silencioso de cómo ser auténtico en un mundo lleno de apariencias. Y ese quizás sea su legado más poderoso. Recordarnos que no hay necesidad de ser ruidoso para hacer una diferencia. Que la bondad, cuando es real, se siente y permanece. Cuando pensamos en Paul Walker, es fácil recordar las escenas de acción, los autos a toda velocidad y su presencia magnética en la pantalla. Pero al llegar al final de este recorrido, queda claro que su verdadera grandeza no estaba en la fama, sino en la forma en que vivía fuera de los reflectores. Paul no fue un actor común. Fue una persona que decidió mantenerse fiel a sí misma, incluso cuando el mundo le ofrecía todo lo contrario. Prefería el sonido del mar al de los aplausos. Prefería compartir una comida con su hija que asistir a una gala. Prefería ayudar en silencio a mostrarse como un salvador. Y en esa sencillez estaba su esencia. Su historia es un recordatorio de que detrás de cada figura pública puede haber una humanidad mucho más valiosa que sus logros visibles.
Paul Walker no necesitaba grandes discursos. Hablaba con acciones, con gestos, con coherencia entre lo que decía y lo que hacía. En un mundo donde todo se mide por cifras, viralidad y exposición, él eligió la intimidad, la autenticidad y la profundidad. No buscaba ser un héroe, pero para muchos lo fue, porque mostró que se puede tener éxito sin perder el alma, que se puede ser admirado sin dejar de ser humano. La muerte de Paul fue un golpe inesperado, pero su legado sigue vivo. No solo en películas, fundaciones o recuerdos, está en cada persona que decide vivir con propósito. En cada fan que lo recuerda no solo por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. En cada causa que continúa gracias a su inspiración. Y tal vez, lo más poderoso que nos dejó fue la certeza de que no se necesita una vida larga para dejar una huella imborrable. Solo se necesita vivir con verdad. Este documental ha sido un intento de mirar más allá de la imagen, de reencontrarnos con el hombre detrás del mito, con el padre, el amigo, el voluntario, el apasionado por los autos y la naturaleza, con alguien que, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo de integridad. Si esta historia tocó algo en ti, compártela. Haz que su nombre siga vivo, no por la tragedia, sino por el amor con el que vivió. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando la vida real detrás de los íconos.